Antes de iniciar con la prédica de esta mañana, quisiera recomendarle un par de libros que están ya en la librería. El pastor Pedro estuvo mencionando que el domingo 22, Dios mediante, nosotros vamos a tener un panel sobre los devocionales familiares. Y pues nosotros entonces conseguimos este librito que se titula La adoración en familia, redescubriendo el tesoro perdido de la adoración en familia. Un librito sencillo, pero le va a orientar a usted en la forma y los tiempos para usted poder hacer el devocional en familia con sus hijos. Hay 16 copias de 15 copias más bien, así que si usted quiere aprovechar, puede comprarlo después de que termine el culto esta mañana. También habrá otro libro que se titula Meditaciones para cada mañana, y ese es un libro que también les recomendamos para usted poder, como ayuda o como complemento a su devocional de cada mañana, también leer esa reflexión. Otro libro que también ya tenemos, y gracias a Dios lo tenemos antes de que empiece la escuela dominical, 3 semanas, 4 semanas antes de que empiece la escuela dominical, ya tenemos también disponible en la librería el libro que vamos a estar utilizando para la escuela dominical de adultos, que se titula El enrejado y la vid. Así que también usted puede adquirir ese libro en la librería, en nuestra librería. De acuerdo a la información que yo tengo, ese libro no está en ninguna otra parte de este país. No está disponible en ninguna otra librería. Así que aprovéchelo, porque si la gente se entera de que nosotros lo tenemos, fácilmente lo perdemos, o usted tiene la oportunidad, va a perder la oportunidad de adquirirlo. Pero nosotros lo hemos adquirido para que ustedes lo puedan tener. Así que la idea es que ustedes puedan desde ya ir leyéndolo, ir familiarizándose con el tema que vamos a estar tratando. A los profesores de escuela dominical, después de que acabe el culto, ustedes pueden acercarse a mí para yo conseguirle su copia también y entregarle su copia para que vaya preparándose para este próximo ciclo de escuela dominical. Y precisamente en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes un mensaje que en cierta manera está relacionado con el tema que nosotros vamos a estar tratando en la escuela dominical. Y para esto les invito a que vayan conmigo en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Juan, capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice allí la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor.
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Padre, en esta mañana nosotros venimos ante ti por medio de tu Hijo Jesucristo y dándote gracias por Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias damos, Señor, que tenemos en nuestras manos tu palabra, a través de la cual nosotros podemos conocerte a ti y podemos conocer tu voluntad y podemos saber, Señor, cómo es que tú esperas que nosotros vivamos de una forma que te agrade a ti, que te glorifique a ti. Y nos reunimos en esta mañana, Señor, como iglesia. Hemos cantado, hemos exaltado tu nombre mediante la adoración, mediante nuestras ofrendas, porque reconocemos, Señor, que tú eres digno de nuestra adoración. Y por tanto, Señor, rogamos que no solamente te honremos a ti con nuestros labios, sino que te honremos, te glorifiquemos a ti, Señor, con nuestras vidas. Y para esto, Padre, rogamos que tu Santo Espíritu nos ilumine en cuanto a este pasaje que acabamos de leer. Es tu palabra, Señor, que hemos venido a escuchar. Es tu voluntad que nosotros deseamos hacer, para honra y gloria tuya, para que tu nombre sea exaltado y que muchos más puedan apreciar tu grandeza y se acerquen a ti. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. En el día de ayer concluyó la primera semana del año 2017. Y es muy probable que ya alguna de sus resoluciones y de sus metas para este año 2017 ya hayan quedado en el olvido en esta primera semana. Como siempre ocurre, ¿verdad? Nos trazamos una meta de distintas cosas que vamos a hacer, tanto en lo físico, tanto en lo laboral, como también en lo espiritual. Y quizás ya esta semana usted fracasó en su plan, en su meta de leer la Biblia todos los días. Ya quizás usted también fracasó en su meta de orar todos los días y de la rutina de oración que usted iba a tener todos los días. Te pusiste las mismas metas de siempre y te ha pasado lo mismo de siempre. No logras tus propósitos, no has logrado tus metas, no logras crecer espiritualmente, no ves fruto en tu vida. Y esto quizás te pudiera llevar a ti a tener una actitud, una mentalidad de que, nada, yo me voy a conformar con una vida espiritual en cierta manera mediocre. Es decir, me voy a acostumbrar a lo que yo siempre he podido hacer. Ya la idea o la meta de crecer espiritualmente, como que eso yo lo he dejado un poco en el pasado, porque siempre me pasa lo mismo. O peor aún, como siempre te pasa lo mismo, ya quizás tú has llegado al punto que está diciendo, mira, yo como que voy a dejar esto de una vez por todas. Porque es que esto de la vida cristiana como que no está funcionando para mí. Si ese es tu caso, cualquiera de los que mencioné ahora, si tú te puedes identificar con ser un cristiano que quizás te has trazado metas y no las has logrado, si tú quizás has hecho la evaluación de mirar atrás en tu vida como creyente y dices, óyeme, yo no he crecido, yo no he dado el fruto como yo quisiera. Bueno, pues en esta mañana yo tengo buenas noticias para ti. El Señor tiene un mensaje bueno, un mensaje esperanzador para nuestras almas.
Al nosotros leer este texto, esta palabra del Señor que hemos leído en la mañana de hoy, yo quisiera compartir con ustedes dos propósitos principales que al final de cuentas yo espero que veamos que realmente son el mismo propósito. El primer propósito que yo quiero para con ustedes al compartir este mensaje de la palabra de Dios es convencerlos a ustedes de que es posible experimentar crecimiento, productividad y gozo en la vida cristiana. No hay por qué conformarse con una vida espiritual mediocre o con una vida espiritual en cruise control. Ustedes saben lo que es el cruise control, ¿verdad? En que simplemente le damos un botón en el carro y el carro sigue para adelante y yo no me tengo que preocupar por estar acelerando, sino que todo va cómodamente. Cuando el Señor lo que espera, de acuerdo a este pasaje, es que nosotros estemos llevando fruto y que estemos llevando mucho fruto. Y si ese es tu deseo, que debe ser el deseo de cada creyente, el Señor nos dice por medio de su palabra de que es posible experimentar esa productividad, ese crecimiento, ese gozo en la vida cristiana. Así que mi primer propósito es convencerlos de que esto es posible. Mi segundo propósito en la mañana de hoy es persuadirlos a ustedes a pasar tiempo en la palabra de Dios para encontrarse con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veremos en esta mañana que así como el Señor espera que nosotros seamos creyentes, que estamos creciendo y que estamos viviendo vidas cristianas en abundancia, donde estamos dando fruto, donde nos estamos gozando en el Señor. Asimismo, el Señor nos presenta en este pasaje que la manera para nosotros poder experimentar ese crecimiento y esa vida abundante es cuando nosotros permanecemos en Cristo. Así que en esta mañana yo quiero proponerles a ustedes que para vivir una vida cristiana abundante debes permanecer en la vid verdadera. Si es tu deseo, si es tu meta como creyente, vivir una vida abundante, vivir una vida cristiana donde tú estás dando fruto, donde tú estás siendo productivo, donde tú te estás gozando en el Señor y en la comunión con los demás, para que esto sea una realidad, tú debes permanecer en la vid verdadera que este pasaje nos presenta a nosotros, que es Cristo. Yo quiero explicarle tres cosas a ustedes en esta mañana. Número uno, explicarle esta metáfora que el Señor utiliza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y que Juan utiliza aquí en este pasaje para referirse a su relación de Dios con su pueblo y es esta metáfora de la vid. Luego quiero explicarles cómo es posible esto de la vida abundante en la vid verdadera y por último la explicación de lo que significa permanecer en la vid verdadera. Así que en primer lugar, para nosotros poder vivir esa vida abundante cristiana, nosotros tenemos que entender esta metáfora que el Señor nos presenta, como les decía, tanto en el Antiguo Testamento, en distintas ocasiones cuando el Señor se refería a su pueblo, se refería al pueblo de Israel como una vid. En momentos era algo agradable para el Señor, en otros momentos decía que esta era una vid que no le traía gozo, que no le traía alegría a Él. Aquí en el Nuevo Testamento vemos como en este caso, si bien ya no se está refiriendo al pueblo de Israel, sino que veremos que la vid verdadera aquí es Cristo. Sin embargo, nosotros veremos cómo nosotros estamos en Cristo. Y es en este sentido que nosotros debemos vernos en nuestra relación con el Padre. Por eso dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo creyente debe ver su relación con Dios a la luz
de su relación o de su comunión o de su unión con Cristo. El Señor aquí se está presentando como la vid verdadera. Y la única manera en la que nosotros podemos tener una relación con el Padre es por medio del Señor Jesucristo. Y es por esto que Él dice aquí, yo soy la vid verdadera. Más adelante, vosotros sois los pámpanos. La vid era símbolo de prosperidad, de fruto, de abundancia, de fertilidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la idea aquí que el Señor quiere transmitirnos desde el principio de este pasaje es que es posible tener esta idea de vivir una vida abundante, una vida cristiana abundante, productiva, fructífera, gozosa, siempre y cuando nosotros entendamos que para que eso sea posible tenemos que estar en Cristo. El apóstol Pablo, desde el libro de Hechos, pero ya en las cartas, en sus epístolas, de manera particular en el libro de Efesios, abunda aún más en este concepto de cómo el creyente está en Cristo y cómo la iglesia también en el libro de Efesios, de manera particular, se conoce como el cuerpo de Cristo y cómo cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Bueno, pues aquí la metáfora es distinta. El Señor Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos, esas ramitas, esos distintos tallos que van saliendo de la vid. El Señor dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y el hecho de que Él tenga este calificativo aquí, verdadera, ¿qué implicación tiene? De que puede ser de que haya vides falsas o vides incorrectas que no son reales, que no van a producir el fruto, que no van a producir el gozo que va a producir la vid que es Cristo. Y nosotros tenemos que tener el cuidado de asegurarnos de que estamos en la vid verdadera. Hace unos días yo le estaba predicando a una persona que nunca había conocido a nadie que perteneciera a esa secta en particular de la cual era esta persona. Sin embargo, esta persona tenía muchas inquietudes y me decía que venía de una familia donde por un lado tenía personas que eran adventistas y por otro lado de parte de padre eran personas que eran testigos de Jehová y ella misma pertenecía a otra religión, a otro grupo y entonces tenía una mezcla de cosas que si esta es la iglesia correcta, que si esto es lo que hay que hacer, que si esto es lo que nosotros tenemos que obedecer. Y qué bueno, mis hermanos, que nosotros tenemos la palabra de Dios, que nos apunta a nosotros, no a una secta, no a una denominación, no a una iglesia, sino que nos está apuntando a Cristo. Y es por eso, mis hermanos y amigos, que nosotros, si queremos vivir esa vida abundante, cristiana, productiva, fructífera, nosotros tenemos que asegurarnos, más que pertenecer a una denominación, más que pertenecer a un grupo de personas o a una iglesia, asegurarnos de que nosotros estamos en Cristo. Qué bueno que aquí en nuestra iglesia, nuestro enfoque ¿cuál es? Nuestro eslogan ¿cuál es? Vidas enfocadas en Cristo. No en los pastores, no en nuestros programas que tenemos, no en nuestra iglesia como título, como nombre, sino vidas enfocadas en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la vid verdadera. No es una iglesia, no es una denominación, no es una persona. Es en Cristo que nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos conectados a Él. Si tenemos la expectativa o la esperanza de que vamos a ser productivos, de que vamos a ser fructíferos, la única forma es asegurándonos de que nosotros estamos en la vid verdadera
Y esa vid verdadera, el Señor se presenta aquí como la vid verdadera. Pero en este primer versículo no solamente vemos esta parte de la metáfora, sino que el Señor por un lado dice, yo soy la vid verdadera, pero por otro lado dice, y mi Padre es el labrador. Y mi Padre es el labrador. En esto, mis hermanos, nosotros encontramos gran esperanza. Porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que como que esta vida cristiana depende de mí cuánto yo voy a poder avanzar, cuánto yo voy a poder crecer. Depende de mi esfuerzo, depende de mi empeño, cuánto fruto yo pueda llevar al Señor. Y vamos al extremo tal de que a veces nosotros pensamos como que el Padre está sentado en el cielo y simplemente Él lo que está haciendo es viéndonos. Y si acaso, lo único que Él hace es que Él como que tiene un talonario donde está apuntando las cosas buenas y las cosas malas que nosotros estamos haciendo o dejamos de hacer. Sin embargo, note cómo aquí se nos presenta al Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es el labrador. ¿Y qué hace el labrador? Bueno, aquí mismo en este pasaje nosotros vemos todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él, refiriéndose al Padre, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, Él, refiriéndose al Padre, lo limpiará para que lleve más fruto. En otras palabras, el Padre está activamente trabajando en su vid. ¿Y cuál es la vid? Cristo, ¿ok? Y nosotros que estamos en Cristo, que somos pámpanos, que somos esas ramitas de donde van a salir los ramilletes de uva, el Padre dice aquí que está trabajando en esa vid, quitando lo que no sirve, limpiando, podando aquello que sí sirve para que lleve más fruto. Y entre paréntesis, es importante recalcar y recordar, o aclarar más bien, que este pasaje el Señor nos está proponiendo hacer una explicación de la doctrina de la salvación. Y yo creo que esto hace un tiempo atrás yo lo expliqué aquí precisamente compartiendo de este pasaje. En este pasaje el Señor no nos está hablando no nos está enseñando acerca de la seguridad de la salvación. Por lo tanto, cuando nosotros vemos aquí esta idea de que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, aquí no está hablando o no nos está enseñando acerca de la salvación, que si tú no eres un cristiano que está llevando fruto, entonces el Señor te va a desechar, y que si tú eres un cristiano que está llevando fruto, pues entonces sí, el Señor a ti te va a ayudar. Eso no es lo que está enseñando aquí la palabra. Ese no es el propósito de esta metáfora, de esta enseñanza. El propósito de esta enseñanza es mostrarnos a nosotros cómo es que Dios sí está trabajando en la vid, en su pueblo, en su iglesia, y que Él está trabajando de manera activa. Dios no está sentado en su trono de manera pasiva viendo qué hacemos o qué dejamos de hacer. No, Él está involucrado en el día a día de su vid, de su iglesia, de nuestras vidas. El versículo 3, por si acaso, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En otras palabras, miren, no se preocupen que aquellos que no están limpios, aquellos que no están llevando fruto, eso no es a ustedes que se está refiriendo. Y por si acaso hay alguna duda, el mismo Juan, capítulos antes, creo que en el capítulo 10, él habla de cómo nuestra vida está escondida en sus manos, en las manos del Padre, de forma tal que no está hablando aquí acerca de la posibilidad de que un cristiano pueda perder su salvación, sino que el énfasis de este pasaje es cómo el Señor espera que los que son sus verdaderos discípulos, que aquellos que son parte de esta vid verdadera que es Cristo, lo que Él espera y para lo que el Padre está trabajando día tras día es para que nosotros llevemos mucho fruto.
Así que, hermanos, esta imagen que se nos presenta aquí debe traernos esperanza a nosotros. Porque por un lado se nos presenta la vid verdadera, que es Cristo, y por otro lado se nos presenta que el labrador, quien está obrando en nuestra vida, es el Padre. Por lo tanto, tenemos esperanza de que realmente nuestras vidas podamos vivirla en abundancia, llevando fruto al Señor, siendo productivo para nuestro Padre, llevando gloria al Padre. Eso es posible porque pertenecemos a la vid verdadera y porque el Padre está obrando en nosotros. Así que si usted pensaba que dependía única y exclusivamente de usted, de su esfuerzo, de su empeño, pues descanse en esta mañana. ¿Por qué? Porque en Cristo y en la obra del Padre en nuestra vida, nosotros tenemos esperanza para realmente ser productivos y llevar gloria a nuestro Señor, para vivir vidas abundantes en la vid verdadera. Pero en segundo lugar, la segunda explicación de en qué consiste esta vida abundante en la vid verdadera. Quiero que ustedes vayan conmigo al versículo 4, porque aquí el Señor empieza a explicar esta metáfora. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En otras palabras, usted no puede esperar que una rama de un árbol de mango que usted llevó a la sala de su casa, porque a usted le gusta comer mango, ya sea en la sala de su casa o en la galería de su casa, donde usted tiene un poquito más de libertad para embarrarse y hacer un tollo. Usted no puede esperar que simplemente tener una rama de mango ahí en esa galería va a darle mangos. Porque para que esa rama de mango pueda darle a usted mango, ¿qué tiene que estar? ¿Dónde tiene que estar? Tiene que estar en esa mata, en ese árbol de mango. ¿Qué es lo que eventualmente va a hacer posible que esa rama tire su ramillete donde empiecen a salir todos esos mangos? Eso es normal, nosotros estamos acostumbrados a ver eso. Y sería una locura de nosotros esperar que una rama de mango esté tirando mango por sí sola. Bueno, pues no debe entonces sorprendernos si el Señor nos está diciendo, miren, no debe sorprenderle a usted como creyente, como mi discípulo, que usted no esté viviendo esa vida abundante cristiana si usted no está permaneciendo en la vid verdadera que es Cristo. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Y qué dice? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El principio bíblico es bien claro. Separados de Cristo, nada podemos hacer. ¿Qué podemos hacer separados de Cristo? Nada. Usted quiere dar fruto al Señor y está separado de Cristo. ¿Cuánto fruto va a llevar al Señor? Cero, nada. Usted quiere llevar gloria al Padre separado de Cristo. Cero. Usted quiere que sus oraciones sean respondidas separado de Cristo. Cero, nada. ¿Por qué? Porque separados de Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Este texto describe esa vida abundante, fructífera, próspera, cristiana, por lo menos en tres aspectos. En primer lugar, lo vimos ahí en el versículo 5, de llevar fruto al Señor. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Nosotros en nuestra vida cristiana debemos estar procurando día tras día llevar fruto al Señor y no vaya a pensar o a limitar el llevar fruto al Señor como el
hecho de evangelizar y que una persona se convierta y haga profesión de fe. Ciertamente, así nosotros llevamos fruto al Señor, eso es verdad. Pero nosotros en nuestra vida como cristianos podemos manifestar el fruto del Espíritu. Conocemos el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Cuando nosotros andamos en el Espíritu y permanecemos en Cristo, nosotros estamos mostrando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todas esas son maneras, son formas en que nosotros podemos llevar fruto para el Señor. Y para nosotros poder hacer esto, este pasaje nos muestra a nosotros que la única manera en que podemos llevar ese fruto es cuando permanecemos en Él y Cristo permanece en nosotros. Mire el versículo 7 también, donde una vez más el Señor hace énfasis: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice allí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una evidencia de que nosotros permanecemos en Cristo y estamos en Cristo es que el Señor va a responder nuestras peticiones. Ahora, note que el versículo no está diciendo solamente: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nosotros tenemos la capacidad visual muchas veces de que leemos pasajes como esto y rápidamente como que se nublan nuestros ojos para la partecita que está arriba que dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Eso como que lo obviamos o se oscurece en nuestra Biblia, no sé qué es lo que pasa, y nos quedamos simplemente viendo: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedimos la jipeta, o pedimos el trabajo, o pedimos la casa, o pedimos el novio, la novia, o pedimos esto y lo otro, y no se nos da. ¿Y qué es lo que pasa? No, pero esto como que no funciona. Esto no es para mí. Definitivamente yo voy a dejar esto porque es que esto a mí no me funciona. Pero una vez más, ¿cómo es que va a funcionar? Va a funcionar cuando nosotros seguimos lo que nos dice el versículo en la primera parte. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí es que podemos pedir todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permanecemos en el Señor y la palabra de Dios permanece en nosotros, nosotros vamos a saber cuáles son aquellas cosas que Dios quiere que pidamos. Nosotros vamos a saber cómo es que Dios quiere que pidamos. Nosotros vamos a saber cuándo es que Dios quiere que nosotros pidamos esto o lo otro. De forma tal que ya no es lo que a mí se me antoje o lo que a mí me dé la gana, sino que yo estoy enfocado en qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y cuando nosotros pedimos así, entonces podemos pedir todo lo que queréis y os será hecho. Pero mire también el versículo 9, el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Una vez más, esta instrucción, esta exhortación a permanecer en la vid verdadera. Tú quieres disfrutar de una vida cristiana abundante, próspera, fructífera. No hay nada que nos haga sentir mejor como cristianos que nosotros tener la seguridad de que estamos glorificando a Dios con nuestra vida. En eso nosotros vamos a encontrar verdadero gozo y satisfacción. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si estamos llevando mucho fruto, como se supone que todo pámpano que está en la vid verdadera, esa es la expectativa que debemos tener, mis hermanos.
que estemos llevando mucho fruto. No podemos conformarnos con una vida cristiana mediocre o regular, o como que no, mira, ya yo tengo 15, 20, 25, 30 años en el Evangelio, ya yo me he leído la Biblia muchísimas veces, ya yo he ido a viajes misioneros, ya yo he hecho lo otro, ya yo puedo estar relax hasta que el Señor venga. No, mis hermanos, esa no debe ser la actitud. Nuestra actitud debe ser la de que continuamente nosotros estamos buscando llevar fruto al Señor. Sí, predicando, sí, yendo a pedernales, sí, sirviendo aquí en la iglesia, sí, amando a los demás, mostrando misericordia, siendo mansos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y de esta manera, cuando nosotros tenemos esa mentalidad, entonces nuestro Padre es glorificado. Dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros sabemos de que en primer lugar es posible, y este es mi primer propósito, convencerles a ustedes de que es posible vivir una vida cristiana productiva, fructífera, con gozo, entonces yo voy a estar dispuesto a hacer lo que Dios me diga que yo tengo que hacer para poder lograrlo. ¿Y qué es lo que Dios me está diciendo en su palabra que yo tengo que hacer? Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Yo no sé cuántos de ustedes vivieron la siguiente situación en estas Navidades o quizás en su pasado, o conocen de alguien que le ha pasado, que mientras está arreglando el arbolito navideño y está colocando la hilera o está poniendo luces en el balcón de su casa, el punto es que está poniendo luces de esas que tienen muchos bombillitos, y usted empieza a probar y dice, óyeme, pero como que no están prendiendo. Y usted sabe, no, espérate, porque yo sé qué es lo que está pasando. Lo que ocurre es que a veces hay un bombillito que se ha quemado y entonces yo tengo que identificar cuál es el bombillito que está quemado, reemplazarlo para que la hilera completa pueda funcionar. Y empezamos a probar un bombillito y no prende y seguimos y ya hemos cambiado 15 bombillitos en esa hilera y todavía no funciona y nos decimos, no, mira, vamos a tener que ir a La Sirena o vamos a tener que ir a Jumbo a comprar otra hilera de bombillitos porque es que esta no sirve, esta no funciona. Y de repente se aparece el vecino o se aparece alguien en la casa que dice, oh, pero no está conectado. Si no está conectado, jamás va a prender, jamás va a funcionar. No es un asunto de que hay un bombillito que no sirve. No es un asunto de que la hilera de bombillos no sirve, no. Es que si no está conectado, si no permanece eso con corriente, esa hilera de bombillos no va a funcionar. Hermano, a veces yo creo que nos pasa a nosotros así, con nosotros mismos, con nuestra iglesia. Pensamos, no, mira, es que yo como cristiano como que no, esto no es para mí, porque que yo tengo años en el Evangelio y yo no estoy dando fruto, yo no estoy sirviendo, yo no estoy haciendo esto. Para mí es imposible leer la Biblia, para mí es imposible pasar más de 5 minutos orando. Esto no es para mí definitivamente. Y pensamos que es el bombillito, que soy yo que estoy mal. O a veces decimos, no, es que la iglesia, esa iglesia bautista cristiana, eso no sirve. Y el problema ni es el bombillito, ni es la iglesia. El problema es que no estamos conectados con Cristo. No estamos permaneciendo en Cristo. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, mira, separados de mí, nada podéis hacer. Nos dice esto una vez, pero en varias ocasiones nos está animando de manera positiva y nos dice, permaneced en mí y van a llevar mucho fruto. Permaneced en mí y sus oraciones van a ser respondidas. Permaneced en mí
y nuestro Padre va a ser glorificado. Tú quieres vivir una vida abundante, es posible. El Señor lo está diciendo aquí. Pero para que eso sea posible, tú tienes que permanecer en Cristo. Y termino entonces explicando en tercer lugar lo que significa esto de permanecer en la vid verdadera. Hay dos versículos que leímos ya en el capítulo 15 que nos orientan un poco a nosotros con respecto a lo que es esto de permanecer en Él, de permanecer en la vid verdadera, de permanecer en Cristo. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí, ¿y qué más? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. De una manera muy cercana está relacionando lo que es permanecer en Cristo y el que la palabra de Cristo more en nosotros, permanezca en nosotros. Otro versículo, el versículo 10, dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahorita hablaba de permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Aquí está hablando de guardar sus mandamientos para que nosotros podamos permanecer en su amor. Si nosotros leemos, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 15, nosotros podemos entender un poco acerca de lo que es permanecer en el amor de Cristo. Dice, si me amáis, Juan 14, 15, si me amáis, ¿qué dice allí? Guardad mis mandamientos. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué dice allí? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En otras palabras, los dos versículos que vemos en este texto de Juan capítulo 15, de una manera u otra, están ligando el permanecer a Cristo, el permanecer en Cristo, con el hecho de nosotros permanecer en su palabra, guardar su palabra, nosotros guardar sus mandamientos, cumplir con sus mandamientos. Versículos 21 y 23 del capítulo 14 confirman esta idea, esta noción de que permanecer en el amor de Dios es igual a que nosotros, cuando tenemos sus mandamientos y los guardamos, ese es el que me ama. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. En otras palabras, el permanecer en Cristo, una manera práctica en la que nosotros podemos verlo, está íntimamente ligado, está íntimamente relacionado a cuánto tiempo nosotros pasamos en su palabra. Usted quiere vivir una vida abundante, usted debe permanecer en la vid verdadera. Usted quiere permanecer en la vid verdadera y poder ser fructífero para el Señor, poder llevar gloria al Señor, que sus oraciones sean contestadas, que usted pueda estar verdaderamente gozoso en el Señor. Usted tiene que permanecer en su palabra. Es simple, es sencillo, pero a la vez como que se nos dificulta el nosotros poder sentarnos y poder exponernos a la palabra de Dios sin que esto nos esté distrayendo, sin que esto nos esté distrayendo, sin que una televisión, sin que un radio, sin que una conversación con el vecino, sin que... Y precisamente estudiando para esta prédica, algo que en los últimos versículos que nosotros leímos me animó mucho y que yo espero que también
le ayude a usted y que cumpla mi segundo propósito en esta mañana, persuadirlo a usted a pasar tiempo en la palabra de Cristo, es que cuando nosotros decimos y hablamos de permanecer en Cristo como guardar sus mandamientos o guardar la palabra, no es simplemente cumplir con yo leer la Biblia. Porque mire conmigo de manera detenida ahora lo que el Señor nos dice en Juan 14, 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero ¿qué dice? ¿Cómo termina el versículo? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué más dice allí? Y me manifestaré a él. En otra palabra, cuando hablamos de guardar la palabra de Dios, de permanecer en la palabra de Dios, no estamos hablando meramente o simplemente de que yo me leí mis 2 capítulos o mis 3 o mis 4 capítulos, de que yo me leí mi devocional y ya. Ni siquiera es que estamos buscando la famosa promesa o la palabra de ánimo para el día en la palabra de Dios. No, lo que estamos buscando o a quien estamos buscando es a Cristo. Y Él dice que si yo lo amo a Él verdaderamente, que si yo guardo sus mandamientos, que si yo estoy en su palabra, oiga la promesa y la motivación con la que el Señor quiere persuadirnos a que nosotros día tras día estemos en la palabra de Dios. Dice, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando venimos a la palabra de Dios, no es simplemente para que muchas palabras salten a nuestros ojos, no, a quien buscamos es a Cristo. A quien buscamos es a nuestro Señor y Salvador, aquel que nos ha amado dando su vida por nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra, lo que esperamos encontrar es a Cristo. Y si esperamos menos de eso, o si nos conformamos con menos de eso, entonces yo no sé en qué usted está permaneciendo para ese día. Porque el Señor está prometiendo, mira, si tú guardas mi palabra, si tú permaneces en mi palabra, yo te estoy prometiendo a ti que yo te voy a amar, que el Padre te va a amar. Yo te estoy prometiendo a ti que me voy a manifestar en tu vida. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama y mi palabra guardará, el que me ama mi palabra guardará. O sea que ahí está la relación. Permanecer en el amor de Dios, bueno, guardar la palabra de Dios. ¿Y qué promete el Señor? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros hablamos de nuestro devocional, no es simplemente cumplir con una lectura, no. Nuestro devocional es nuestro tiempo de comunión con Dios. Y eso no es un término vago o un término espiritual para referirse a esos 15 o 20 minutos que nosotros pasamos leyendo la palabra. No, no. Es la promesa que Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos está dando. Que cuando nosotros venimos a su palabra y procuramos permanecer en Él, nosotros a cambio o vamos a recibir ese amor de Él mismo y del Padre. Y por un lado nos dice que Él se va a manifestar a nosotros. Por otro lado nos dice que tanto Él como el Padre van a ser morada, es decir, van a compartir conmigo en ese momento cuando yo estoy leyendo la palabra. Por lo tanto, mi hermano, el tiempo de devocional no es un momento estéril, no es un momento aburrido, no es un momento frío. No, es un momento de comunión con nuestro Dios. Y en la medida que nosotros lo veamos así, nuestra perspectiva de permanecer en Cristo, de permanecer en su palabra, va a cambiar. Eso significa que entonces ya en nuestro devocional, que puede pasar y pasa muchas veces, yo leí 15, 20, 25 minutos la palabra y como que no sé si fue que no dormí bien o que no entendí bien,
Pero yo no debo conformarme con que simplemente cumplí con mi lectura. No, quizás yo tengo que irme para el trabajo, pero déjame yo durante el trabajo o durante el trayecto o a lo largo del día buscar la manera de yo volver a ese texto o de yo traerlo a mi mente, porque yo quiero encontrarme con Cristo. Yo necesito encontrarme con Cristo. De esa manera, cuando nosotros tenemos esa perspectiva de lo que es permanecer en Cristo, entonces nosotros podremos en nuestra vida vivir esa productividad, el que seamos fructíferos, disfrutar del gozo que nuestro Dios quiere que nosotros disfrutemos. Pero para que eso sea posible, tenemos que permanecer en Cristo. Separado de Cristo, nada podemos hacer. Usted está teniendo problemas, usted está como que no está creciendo, como que está viendo su vida cristiana como muy fría. El problema, de acuerdo a la palabra de Dios, es que usted no está permaneciendo en Cristo. La solución, ¿cuál es? Volver a Cristo, volver a su palabra, orarle al Señor. Leíamos ahorita que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo estoy seguro que el Señor se va a agradar de que nosotros le pidamos a Él, Señor, manifiéstate en mi vida por medio de tu palabra. Yo creo que eso es una buena petición. Y es una buena práctica que nosotros día tras día podemos tener. Alguien puso en las redes sociales recientemente esta advertencia. Verás una generación de cristianos, sí, cristianos, que dejarán de lado la Biblia en un intento de ser más como Jesús. Y sorprendentemente, parecerá que eso es una vía posible. Esta será quizás la estrategia más astuta del diablo para destruir esta generación. Sacrificar la verdad por causa del amor, entre comillas. Pensando que no, este es un libro que ya hay muchas cosas que no se aplican en nuestro tiempo, un libro muy duro. Y el Señor nos está diciendo, mira, tú quieres ser fructífero, tú quieres llevar gloria a Dios, tú quieres crecer en tu vida cristiana. Permanece en mí, permanece en mis palabras. Esta estrategia de desechar la Biblia, y muchas veces, hermanos, quizás nosotros no lo hemos asumido como una estrategia o como una práctica, sin embargo, es nuestra realidad, de que hemos desplazado la palabra de Dios. Y estamos permitiendo que cualquier otra cosa tenga influencia sobre nosotros. Dos propósitos en esta mañana. Primero, animarles y convencerles a ustedes por medio de la palabra de Dios de que una vida productiva, abundante y de gozo como cristianos en Cristo es posible. Y persuadirlos a ustedes, mis hermanos, de que pasen tiempo en la palabra de Dios. Pero no simplemente de que cumplí con mi lectura, no, pasen tiempo en la palabra de Dios para encontrarse con Cristo. Para encontrarse con Cristo. Porque en Él es que está nuestro gozo. Por medio de Él es que nosotros vamos a poder llevar fruto para gloria de nuestro Padre. Gracias, Señor, damos en esta mañana por tu palabra. Rogamos, Señor, que cada uno de nosotros podamos hacer caso a estas palabras de ánimo que encontramos en este pasaje. Que nos animemos, que estemos convencidos de que realmente la vida abundante en Cristo es posible. Y que esto nos mueva entonces a permanecer en esa vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, que permanezcamos en su palabra, para honra y gloria tuya, Señor. En su nombre lo rogamos. Amén.